Buenas noches a todos y a todas. Mi pequeña presentación, la verdad que va a ser quizás un poco extraña en este contexto porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con las ciencias sociales, ¿no? En concreto, nuestro objeto de estudio, el objeto de estudio de el grupo de investigación Empresa y Sociedad, uno de los objetos de estudio es el emprendedor, ¿no? Hay un economista de finales del siglo XIX, principios del XX, Joseph Schumpeter, que rompe con la tradición de la economía clásica que estudiaba la economía desde el punto de vista del equilibrio, ¿no? Se trataba de buscar el equilibrio de los mercados, ¿no? De la oferta y la demanda, para tratar de hacer la teoría económica. En cambio, Joseph Schumpeter rompe con esta tradición y se fija precisamente en todo lo contrario, en el desequilibrio, ¿no? Llega a la conclusión de que es precisamente la rotura de los equilibrios lo que hace avanzar al sistema económico, lo que hace avanzar a la economía, ¿no? Y desde ese punto de vista fija su mirada en el emprendedor, en el innovador, ¿no? De hecho, se habla del emprendedor schumpeteriano como el motor del desarrollo económico. Bien, desde ese momento, digamos que el interés que desde la economía hemos puesto en el análisis del emprendedor no ha hecho más que aumentar hasta el momento actual, en el que evidentemente es un elemento central en la explicación del progreso y del desarrollo económico. En ese sentido, bien, hablamos de el emprendimiento como un proceso, ¿no? Es decir, el emprendedor, antes de poner en marcha una actividad emprendedora, una actividad empresarial, digamos que sigue una serie de fases. Y hay un primer elemento importante que es la intención de emprender. Es decir, todo comportamiento humano lleva una intención previa. Es decir, antes de que el comportamiento emerja, tiene que haber una intención del individuo de poner en marcha ese comportamiento. Por eso hablamos del proceso del emprendimiento que acaba con la decisión de emprender, pero que tiene un primer antecedente que es la intención de emprender. Y la intención de emprender es el principal factor predictor de esa decisión finalmente de poner en marcha una actividad empresarial. Por eso, desde el punto de vista de la empresa, del análisis de la organización empresarial, nuestro objeto de estudio, el objeto de estudio que podemos manipular, donde podemos poner el microscopio, ¿no? en las ciencias sociales, es la intención de los individuos, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de la explicación de la intención de emprender, hay dos elementos fundamentales que explican desde el punto de vista de los antecedentes, esa intención de emprender, esa intención de poner en marcha una empresa, ¿no? Una es la percepción de deseabilidad, es decir, en qué medida el individuo desea poner en marcha una actividad empresarial, y otra es la percepción de viabilidad, en qué medida el individuo percibe que es viable poner en marcha esa actividad empresarial. Pero hay una tercera variable importante que denominamos propensión a actuar, ¿no? Es decir, un individuo puede percibir que poner en marcha una actividad empresarial es deseable, puede percibir que es viable, pero puede tener una mayor o una menor propensión a actuar. Pues bien, esa tercera variable es clave para determinar lo que se denomina el potencial emprendedor, en qué medida ese individuo es potencialmente un individuo emprendedor. Ese potencial emprendedor cristaliza en intención emprendedora dependiendo de lo que denominamos los sucesos precipitadores, es decir, cosas que ocurren alrededor del individuo y que hace que ese potencial emprendedor pase a ser intención emprendedora. Ese factor precipitador, desencadenante, puede ser positivo, pero también negativo. Puede ser que el individuo vea una oportunidad en el entorno ante un cambio que sucede, y puede ser que el individuo, por ejemplo, pierda su trabajo, pierda su puesto de trabajo, ¿no? Esos sucesos hacen, por tanto, que el potencial emprendedor que tiene el individuo se convierta en una intención emprendedora. Y finalmente, esa intención emprendedora es el principal antecedente explicativo de la decisión final de poner en marcha una actividad empresarial o emprendedora. Por tanto, digamos que el objeto de estudio que podemos manipular, que podemos analizar, que podemos mirar con el microscopio, ¿no?, de las ciencias sociales, es justamente la intención de emprender. Y ahí hay toda una línea de análisis, de reflexión científica que estamos realizando para tratar de comprender, de entender en qué medida surge y por qué esa intención de emprender, ¿no? Si continuamos un poco, vemos que hay una teoría, la teoría del comportamiento planificado, de un científico denominado Axen, que un poco explica esa intención de emprender añadiendo una tercera variable, que es lo que él denomina las normas subjetivas, ¿no? Y queda, digamos, el modelo explicativo de la intención de emprender basado en tres antecedentes
¿no? Que son las actitudes, lo que nosotros denominamos deseabilidad, en qué medida el individuo está predispuesto, desea, tiene una actitud positiva, ¿no?, hacia emprender. Una segunda, que es el control percibido del comportamiento, es lo que nosotros denominamos viabilidad, en qué medida el individuo piensa que lo que va a suceder depende de lo que él haga, depende de los comportamientos que él despliegue. Eso sería la percepción de viabilidad. Pero hay una tercera y muy importante variable que introduce Axen, que introduce esta teoría científica, esta teoría de la acción planificada, que es las normas subjetivas. Y las normas subjetivas no es otra cosa que la percepción que tiene el individuo de cómo su entorno valora ese comportamiento. Es decir, en qué medida sus padres, sus colegas, sus compañeros de trabajo, sus amigos, perciben que él sea emprendedor es bueno, es algo positivo, es algo deseable. La percepción que tiene el individuo de la valoración que hacen las personas que están a su alrededor es también un elemento que influye en la decisión o no, y previamente a la decisión, la intención o no de ser emprendedor. Bien, pues con esto de fondo hay toda un despliegue interesantísimo que es la educación emprendedora. Es decir, en las universidades, por ejemplo, desde mediados del siglo pasado, desde mediados del siglo XX, hay muchísimos programas de fomento de la intención emprendedora porque hemos respondido que sí a la pregunta de si esa intención de emprender nace con el individuo o puede desarrollarse fruto del entorno en el que el individuo vive. Y desde luego el entorno educativo es clave. Por tanto, la educación emprendedora se desarrolla precisamente para aumentar, para mejorar la intención emprendedora de los individuos, ¿no? Bien, en ese sentido, todo programa, ¿no?, de educación emprendedora juega con esta idea y viene a, digamos, introducir métodos pedagógicos, ¿no?, programas pedagógicos para conseguir, ¿no?, que aumente la, digamos, intención emprendedora del individuo, ¿no? Por tanto, un, digamos, programa educativo de educación emprendedora lo que hace es tratar de que en el momento T sub 0, unas determinadas variables, ¿no?, que influyen en la intención de emprender, se incrementen en un momento T sub 1, fruto de ese programa de intervención, ¿no? Si comparamos el momento 0 y el momento 1 y vemos que los individuos que participan en ese programa han ganado, ¿no?, intención emprendedora. Bien, pues con todo este contexto, nuestro grupo de investigación, ¿no?, el grupo de investigación Empresa y Sociedad, pues ha hecho distintos trabajos, ¿no?, que partiendo de estos análisis han tratado de pues explicar digamos, las distintas realidades, ¿no?, que tienen que ver con el emprendimiento, ¿no? Este, por ejemplo, que lo hicimos recientemente, basado en un estudio internacional, que es el GES, son, digamos, encuestas que se hacen en distintas universidades del mundo para determinar en qué medida los estudiantes, las estudiantes de esas universidades tienen intención de emprender, ¿no? Lo hicimos en el caso de la Universidad de La Laguna. Básicamente, los resultados apuntan a que los universitarios, nuestros universitarios y los universitarios en general de Canarias, pues tienen una intención emprendedora superior a el contexto español y, digamos, un poquito inferior al caso europeo, ¿no? En concreto, pues vemos que en el caso de Canarias, digamos que está la intención emprendedora, ¿no?, en el momento de finalizar sus estudios alrededor del 4%, 4,8%, que está ligeramente por encima del 4,6% en el caso español. Hay otro estudio que hicimos también recientemente de la intención de las familias canarias en relación con el apoyo a la actividad emprendedora de sus hijos y de sus hijas, que un poco concluimos básicamente que digamos, las familias, en un 27% de las familias encuestadas estarían dispuestas a apoyar una posible actividad emprendedora de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Estos dos estudios, tanto el primero como el segundo, están a disposición de todos ustedes en el repositorio de la Universidad de La Laguna. Pues nada, son dos ejemplos, como les decía, de estos estudios. Tenemos muchísimos otros estudios que estamos trabajando un poco en esta línea, la línea de analizar ese gen emprendedor del que hablábamos
¿no? En el título de nuestra charla. Muchas gracias a todos y a todas.